construir la realidad es tan difícil? Necesito ayuda. ¿Hola? ¿Quieren venir a jugar a construir la realidad? Hola. Hola. Bueno, como bien saben, estamos reunidas aquí para jugar este increíble juego que encontré. Construir una super realidad, solo para estudiantes de lengua A, creado por Peter Berger y Thomas Lockman en 1966. Interesante. Démonos las instrucciones, ¿verdad? 1. Internalización de la realidad. Socialización primaria. B. Construir una socialización secundaria. C. Mantenimiento y transformación. 2. Internalización estructura social. 3. Teorías de la identidad. 4. Organismo de identidad. Tenemos que construir todo eso. Tal parece. Creo que tal vez tengamos que letrarnos un poco en el tema primero antes de poder construir, ¿no? Internalización de la realidad. Creo que podemos pasar a la siguiente sección. Sería la 1A, socialización primaria. Claro, pero hay que tener en cuenta primero qué es la sociedad. La sociedad es un continuo proceso dialéctico que se da en 3 momentos: externalizar, objetizar e internalizar. Se encuentra en una sociedad un individuo cuando interactúa por medio del lenguaje. Este internaliza cuando se da un evento o situación objetiva y esta deja una marca en el mismo individuo. Internalizar le ayuda a comprender en cierta medida a sus semejantes y asimismo lo va a retener y comprender el mundo como una realidad que es para él significativa. Según Peter Berger y Thomas Lockman, la socialización primaria comporta secuencias de aprendizaje socialmente definidas, donde a la edad A el niño debe aprender X y a la edad B el niño debe aprender Y. Cuando sumo cosas del mundo que me rodea, puedo aprenderlas y por tanto darles un nuevo significado en la medida en que realizo los procesos ontogenéticos en una sociedad al entender al otro. Asimismo, Peter Berger y Thomas Lockman aseguran que el individuo no solo acepta los roles y las actitudes de los otros, sino que en el mismo proceso acepta el mundo de ellos. Por tanto, cada uno proyecta y crea su propia idiosincrasia y realidad a partir de las interacciones sociales. Finalmente, la socialización primaria finaliza cuando el concepto del otro generalizado y todo lo que esto comporta se ha establecido en la conciencia del individuo. La socialización nunca es total y por tanto nunca termina. Ya estudiamos la socialización primaria, sin embargo no entendí qué es la socialización secundaria. ¿Tú entendiste? Claro que sí. De acuerdo a Luckman y Weber, no existe ninguna sociedad dentro de la que conocemos que no posea cierta división del trabajo y concomitantemente cierta distribución social del conocimiento. Es de aquí donde nace esa necesidad de una socialización secundaria. ¿Por qué? Porque la socialización secundaria es un acopio de conocimiento muy sencillo y conocimiento relevante en general. Su alcance y su carácter se determinan por 2 cosas. La primera es la complejidad de la distribución del trabajo y la segunda es la distribución social concomitante del conocimiento. Ese conocimiento tiene unas pequeñas versiones que son como las divisiones que se necesita para poder entender. Una de estas es el conocimiento especializado. El conocimiento especializado es un resultado de la división del trabajo y cuyos portadores, de estos portadores a los que hago referencia, son esas personas que trabajan en las instituciones con un rol específico. Entonces, la socialización secundaria requiere de varios aspectos. La primera es que debe adquirir un conocimiento y un lenguaje especial debido a cada rol. La segunda es la internalización de los campos semánticos y la tercera son estructuras de interpretaciones y comportamientos de una rutina dentro de una institución. Es ahí cuando les hago referencia y énfasis en que cada rol debe tener un específico trabajo en cada institución. También al mismo tiempo, la socialización secundaria va adquiriendo ciertos conocimientos como la comprensión de tácticas, las evaluaciones y las colaboraciones afectivas de campos semánticos. Está bien, sin embargo todavía no me cabe en la cabeza los submundos. Los submundos son internalizados con ideas con un poco de realidades parciales, es decir, que las realidades parciales en la socialización secundaria son como esos conocimientos específicos y esos roles que les decía anteriormente. Los procesos formales de la socialización secundaria
tienen ciertos problemas. Uno de estos es que la realidad ya internalizada tiende a repetirse, es decir, que la realidad ya estaba existente en la socialización primaria. Otro de estos problemas es que las limitaciones biológicas se vuelven cada vez menos importantes, generando así un problema en la socialización secundaria. Ahora, a mí me nace una duda y es acerca de eso del, ¿cómo es que decía? El mantenimiento de la subjetividad. Ok, te corrijo. No es el mantenimiento de la subjetividad, es el mantenimiento y la transformación de la realidad subjetiva. ¿Por qué hablamos de mantenimiento? Porque la realidad subjetiva se encuentra en constante amenaza. Es decir, todo lo que el individuo tiene pensado en su conciencia como su realidad está en amenaza por cuestiones de metamorfosis, alternativas de realidad, definiciones en competencia y situaciones marginales. Metamorfosis debemos entenderlo como recuerdos o posibilidades inexploradas. Entonces el individuo tiene su realidad planteada, pero hay ciertas dudas sobre qué pasaría así. Hay dos tipos de mantenimiento. Está el mantenimiento de rutina y el mantenimiento de crisis. De rutina para la vida diaria, la cotidianidad, y de crisis para situaciones alarmantes. El mantenimiento de rutina consiste en un proceso bastante similar a la socialización primaria, sin embargo es distinto. En ambas, los otros significantes tienen un papel primordial, pero en la socialización primaria, estos significantes se encargan de ayudar al individuo a forjar la realidad, mientras que en el mantenimiento de rutina se encargan de reafirmar esta realidad. Los otros significantes tienen que plasmar entonces una confirmación explícita y emotiva de la identidad y la realidad del individuo para que esto funcione. Sin embargo, como los otros significantes son los que le dan esta reafirmación, pues es probable que tengan incoherencias entre ellos o no estén de acuerdo en cuanto a lo que dicen con respecto al individuo, en su identidad, por ejemplo. Y el individuo puede encontrar maneras de lidiar con esta incoherencia. Hay dos principalmente: puede modificar su realidad o puede modificar sus relaciones con estos otros significantes. No entres ahí. Tengo que cambiar mi realidad. Esta no me gusta. No. Debemos tener en cuenta otro término muy importante, que es el diálogo. Se forma como productor de realidad. Hay dos tipos de diálogo que se pueden dar: el diálogo casual y el diálogo no casual. El diálogo casual es muy importante porque el hecho de que sea casual implica que hay una rutina. Y si hay una rutina, la realidad del individuo no se ha quebrantado, sigue en pie. Si el diálogo dejara de ser casual, esto implicaría el quebrantamiento de esa rutina y de la realidad del individuo. El otro tipo de mantenimiento es el mantenimiento de crisis. En este se realizan prácticamente los mismos procesos que en el inicial, sin embargo hay algunas diferencias. Los otros significantes ya no tienen que hacer una confirmación explícita y emotiva de la identidad o la realidad del individuo. Tiene que ser explícita, pero tiene que ser intensiva. Es aquí donde empieza todo lo que conocemos como rituales y diferentes medios más violentos de reafirmación de la realidad del individuo. Pero si estamos hablando de que hay que realizarle mantenimiento a la realidad y a la identidad del individuo, entonces podríamos decir que esta realidad puede ser cambiada o puede ser transformada. Es aquí donde entra la transformación de la realidad subjetiva. Esta transformación no puede ser total. Sin embargo, lo más que se puede cambiar esta realidad es lo que se conoce como una alternación. Las alternaciones involucran procesos de resocialización. Principalmente tenemos que saber que la alternación o la resocialización consiste en un desmantelamiento del primer mundo y debe tener de igual manera una identificación emotiva. Es como si se volviera a hacer la socialización primaria. Creo que ya podemos armar el primer piso, ¿no? Sí. Teniendo en cuenta lo anterior, la socialización primaria es la idiosincrasia, la dialéctica y los procesos ontogenéticos. Teniendo en cuenta la socialización primaria, los submundos, los roles y el lenguaje de los roles son aquellos que forman la socialización secundaria. Teniendo en cuenta ambos tipos de socialización, podemos saber que entonces debe darse un proceso de mantenimiento rutinario, un proceso de mantenimiento para tiempos de crisis, y si estos no funcionan o quieren cambiarse, se pueden dar entonces transformaciones de realidad o alternaciones. Ya que logramos entender la primera parte, la internalización de la realidad, creo que vamos a proceder con el segundo bloque.
Principalmente, la socialización es exitosa cuando se encuentra una simetría entre la objetividad y la subjetividad. Sin embargo, esta es en su totalidad poco frecuente, puesto que solo se da cuando los individuos socializan mínimamente o reducidamente, lo que solo se da cuando estos sufren de accidentes biográficos, como enfermedades, ya sean físicas o mentales. Además de eso, se menciona que siempre y cuando haya menor conocimiento y las estructuras laborales sean más sencillas, el conocimiento va a ser mucho más fácil, puesto que van a haber identidades en los individuos predefinidas. En cuestiones existenciales, se darán traiciones autónomas. El individuo, por tanto, tendrá que verse sometido a un enfrentamiento entre él mismo, sus traiciones y su yo oculto. Pero hablamos de la identidad, pero ¿habrá alguna teoría que me ayude a definirla? Claro que sí, mira, en la última parte del texto hay una parte que se llama teorías de la identidad y es donde Luckman y Berg parten de tal cosa. Dicen, la teoría de la identidad se basa en los tipificantes de la vida cotidiana y de las construcciones científicas, siendo la vida cotidiana esa identidad y esa personal de la que hemos hablado todo el día, y las científicas sería la psicología en este caso. También surge y parte de la identidad de un fenómeno en el dialecto. ¿Por qué? Porque el dialecto está entre el individuo y la sociedad. Finalizando, Luckman y Berger dicen que un psicólogo, por definición, ya pertenecen a la realidad, ya que conocen y saben cuál es la diferencia entre cuál es su realidad y qué es la realidad. ¿Por qué las orejas? Me siento atraída a una realidad. ¿Cuál realidad? No lo sé, es extraña. ¿Y por qué las orejas? Es muy fácil. En la socialización, la animalidad del hombre se transforma, pero no queda abolida. ¿Cómo así? No entendí. Esto va relacionado con el hecho de que se forja una dialéctica continua en el individuo, que va relacionada con una dialéctica naturaleza-sociedad. Esto a su vez se ve reflejado en la condición humana en sí y en consecuencia en todos los individuos esta dialéctica está presente. Podemos decir que hay una dialéctica animal-humano versus situación histórico-social. Externamente se forja una dialéctica entre el animal individual y el mundo social, lo que está afuera, pero internamente se forma una dialéctica entre el substrato biológico del individuo y la identidad producida socialmente. De esta manera podemos concluir algo clave. En la dialéctica entre la naturaleza y el mundo socialmente construido, el propio organismo humano se transforma. En esa misma dialéctica, el hombre produce la realidad y por tanto se produce a sí mismo. Eso lo dicen Luckman y Berger. ¿Podemos terminar de armar? Entonces, teniendo en cuenta lo que ya sabemos, lo primero sería la internalización. ¿Esta sería la socialización primaria entonces? Claro, y ahora podríamos hablar acerca de la socialización secundaria. Y de esa manera, ahí sí se puede mencionar la transformación y el mantenimiento. Exacto. Pero espera, si hablamos de transformación, simplemente todo lo que construiste no podría derrumbarse. ¡No! Bueno, pero supongamos que el mantenimiento sí fue efectivo y nada se derrumbó. Claro, está mucho mejor. Por tanto, ahora podríamos seguir con la internalización y estructura social. Wow, esto es tan difícil. Perfecto, y ya teniendo la estructura social, podemos hablar de las teorías de identidad. Así tiene más sentido. Y habiendo hablado de las teorías de identidad, finalmente podemos mencionar todo lo relativo al organismo y la identidad del individuo. Claro, pero no podemos olvidar que la realidad tiende a repetirse. Es decir, que esta realidad ya no solo haría parte de aquí, sino ahora sería parte de aquí. También hay que tener en cuenta que hay diferentes organismos, los cuales afectan la construcción de la realidad de los individuos. El individuo va a estar en un constante proceso de dialéctica en el cual va a estar reemplazando cosas y en el cual podría tratar de derrumbarse otra vez. Sin embargo, no se derrumba. ¡Wow! Por fin hemos podido construir la realidad. O mejor dicho, logramos construir la superrealidad.